Jamás le faltará
Muy buenas noches, amigos y hermanos. Gracias por estar conectados una noche más. Es la tercera noche. El título de esta noche, el tema de esta noche es Restaurados en el Perdón. Un saludo para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este programa de Restaurados, el Reencuentro. Dios te bendiga por estar esta noche acompañando el estudio de la palabra de Dios. Vamos a poner dos cantos más. Mientras esos dos cantos van pasando, puedes ir poniendo tu pedido de oración. Puede ser que tengas alguna necesidad, algún pedido o también algún agradecimiento que quieras hacerle a Dios. Escríbenos para poder orar después de los cantos. Vamos a cantar, vamos a seguir cantando, queridos amigos. El canto nos alienta, el canto nos motiva a seguir adelante. Vamos a cantar. Con cuenta ganadora BBVA, siempre ganas. Abre o incrementa una cuenta y canjea al toque sin sorteos tu premio Tramontina favorito. Es el día de volver al Señor, porque Él te llama y te susurra al oído que le abras el corazón. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. No mires atrás, Él te ama, te quiere perdonar. Las señales cumpliéndose están, Jesús pronto vendrá a buscar a los salvados. Prepara ya, su promesa cumplirá. No mires atrás, no te detengas. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a
Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el canto tema de toda esta semana, Restaurados, el canto tema. Vamos a ir aprendiéndolo para que lo tengamos ya de memoria, este canto tema. Vamos a orar, amigos, oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por las bendiciones recibidas en el transcurso de este día. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos sabiduría e inteligencia para poder entender y comprender el mensaje que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Derrama una doble porción de tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con cada uno de nosotros en este momento
para entender y comprender tu mensaje, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Una feliz noche una vez más, querido amigo. Si de repente te estás conectando recién o ya te has conectado, Dios te bendiga, una feliz noche. Comparte, te animo a que puedas compartir también con tus amigos, con tus familiares, para que también ellos puedan ver esta transmisión. También quiero dirigirme a los amigos que van a verlo después en YouTube, ya sea más noche, el día de mañana o en el transcurso de los días puedan ver este vídeo. Te digo, querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios derrame sus bendiciones sobre ti. Las peticiones que tengas en tu mente y tu corazón, Dios las pueda cumplir. Muy bien, vamos a pasar al estudio de esta noche. El tema de esta noche, el título es Restaurados en el perdón. El texto bíblico para esta noche se encuentra en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el capítulo 32. Te invito, querido amigo, a que puedas abrir tu Biblia allí en casita, en el lugar en que te encuentres, o también a través de tu celular, a través de un dispositivo móvil, de tu aplicación, puedas abrir tu Biblia en el Evangelio, en el libro de los Salmos, el capítulo 32. Este salmo del capítulo 32 es llamado salmo penitencial. Es un salmo de penitencia, de súplica, de ruego por perdón. Pero específicamente este salmo de penitencia, el salmo 32, es un salmo de penitencia, pero no propiamente dicho de súplica por el perdón, sino específicamente está relatado en una perspectiva retrospectiva del perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando David escribe este salmo, lo está escribiendo de manera retrospectiva, ¿ya? Lo está viendo, recordando el proceso cuando él buscó el perdón, cuando él suplicó por perdón a Dios y Dios le perdonó. Entonces él, recordando ese momento, él escribe de manera retrospectiva, mirando hacia atrás, escribe el Salmo 32. Poniéndonos en contexto, ¿qué había ocurrido? David había cometido uno de los pecados más graves y vergonzosos que podía cometer un hijo de Dios, y sobre todo un pecado vergonzoso que podía cometer un rey, ¿no? David siendo rey, el pastor de Israel. ¿Qué pecado había cometido? Había deseado una mujer que no era su esposa, se había acostado con ella y luego había mandado a matar al esposo de esa mujer. Un pecado vergonzoso, ¿no es cierto? Terrible, grande. De repente tú, querido amigo, esta noche estés diciendo: yo no he cometido ningún pecado así como lo cometió David, ¿no? Solamente realizo mentiritas o mentiritas blancas. O alguno dirá: no, ni siquiera miento, simplemente omito, ¿no? Cuando digo algo, omito ciertos detalles, no estoy mintiendo. No he cometido pecado como David, ¿no? No he cometido adulterio, no he cometido asesinato planificado, premeditado, no he realizado nada de esas cosas. Así que no estoy tan pecador como David, pero no. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay pecado grande, ni tampoco pecado chico, ni pequeño, ni mediano, ni mentira blanca, ni mentira roja, ni negra, ni nada. Mentira es mentira, pecado es pecado. ¿No es cierto? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: habéis escuchado
que la ley dice no matarás, pero Jesús dice, cualquiera que insulta a su hermano ya cometió pecado. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia, dice, en su mente, ya cometió adulterio. Entonces, querido amigo, todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón y la gracia que viene de parte de Dios. De repente no hemos cometido pecados como David, pero sí estamos viviendo alejados y apartados de Dios. Sí, querido amigo, el mensaje de esta noche es especialmente para ti que en algún momento de tu vida te has apartado y te has separado del camino de Dios. En algún momento, en algún punto de tu vida has aceptado a Cristo. Te has bautizado de repente, has aceptado en tu corazón el mensaje, pero por cosas de la vida te has alejado, te has apartado. Has prometido volver, has prometido regresar, pero hasta el día de hoy no regresas, hasta el día de hoy no vuelves, hasta el día de hoy no retornas a los brazos de Cristo Jesús. Sí, amigo, el mensaje es para ti que me estás escuchando, que todavía no regresas y no vuelves. Has hecho promesas y no la cumples todavía. No vuelves al camino de Dios. David, al igual que nosotros, cometió un pecado. Cometió varios pecados. Y de manera específica había cometido esos dos pecados, adulterio y asesinato. Y ahora él, como rey de Israel, por un tiempo vivió, podríamos decirlo, tranquilo. Tranquilo, ¿por qué? Porque él pensó que su pecado cometido estaba oculto, que su pecado cometido nadie más lo sabía, que no iba a ser público. Pero cierto día Dios le habló al profeta Natán y Natán fue a ver al rey David y David estaba sentado en su trono muy cómodo. Ve entrar a Natán y le dice: amigo Natán, qué gusto verte, pasa, pasa. A ver, soldados, dejen que pase mi amigo Natán. Y entonces David le dice: ¿qué te trae por aquí, Natán? Y Natán le dice: mira, vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y David, sonriente, le dice: muy bien, dame ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje, Natán? Quiero escuchar el mensaje. Y entonces Natán le dice: mira, David, hay dos hombres. Uno, un hombre muy rico, que tiene muchas posesiones, tiene muchos animales, muchas miles de ovejas. Pero frente a este hombre rico, poderoso, vive un hombre pobre, que su casita ya está por caer. Su calamina gotea cuando llueve, más llueve adentro que afuera. Y este hombre pobre tiene solamente una sola ovejita, no tiene más, una sola triste y pobre ovejita. Pero cierto día, David, el hombre rico tuvo visita, vinieron a verlo, visitantes. Y entonces este hombre rico pidió a sus criados que prepararan comida para sus visitantes. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron a la casa de este hombre pobre y cogieron su única oveja, su única, haciendo hincapié, su única oveja. El hombre rico tenía miles, pero este hombre pobre tenía una sola ovejita. Y entonces este hombre rico mandó que cogieran la ovejita de ese hombre pobre, su única oveja. La cocinaron, la prepararon y dieron de comer a estos hombres. Entonces David, al escuchar, recuerda, querido amigo, que David en su juventud era pastor de ovejas. Se dedicaba al pastoreo de ovejas. Y entonces al escuchar eso, David se enfureció, se amargó y le dijo: Natán, dime, ¿quién es ese hombre para que lo mande a matar? ¿Quién es ese hombre para que lo mande a tomar preso y lo mande a matar? Y entonces Natán lo miró fijamente a los ojos y le dijo con una sonrisa: ese hombre eres tú, David. Y entonces, querido amigo, David comprendió aquella vez que no hay nada que tú y yo podamos esconder o podamos ocultar delante de Dios. Y tú me dirás: no, yo no hice nada, todo pasó en mi mente. No, Dios conoce tu mente.
Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce tus ideas. Dios sabe lo que sientes. Antes de que lo hagas, Dios sabe lo que tú vas a hacer. Antes de que tú pienses hacer algo malo, Dios sabe lo que tú vas a pensar. No podemos ocultarle nada a Dios. David entendió. Por un tiempo vivió casi tranquilo, tratando de ocultar su pecado, pero cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, en esa alegoría, una tristeza invadió el corazón de David. David buscó perdón, David suplicó, y esa súplica y esa búsqueda de perdón lo puedes encontrar en el Salmo 51. Pero cuando David ya encontró el perdón de Dios y estaba viviendo la experiencia del perdón de Dios, entonces en retrospectiva, mirando hacia atrás a esa angustia, David escribe el Salmo 32. Vamos entonces al texto bíblico de esta noche. Salmos capítulo 32, dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel. ¿Qué significa bienaventurado? Está usando la palabra hebrea asher. Significa dichoso, feliz, contento, alegre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos dos versículos hay dos bienaventuranzas, hay dos dichas, hay dos felicidades, hay dos gozos para aquel a quien Dios no culpa de iniquidad y para quien ha sido cubierto su pecado. ¡Qué maravilloso! Dice feliz, gozoso, dichoso, contento a quien Dios cubre su pecado y en quien Dios no culpa de iniquidad. ¡Qué maravilloso es la palabra de Dios! Ahora mira, fíjate y préstame mucha atención aquí, amigo, hermano que me estás escuchando, mucha atención. Hay tres palabras para referirse al pecado, a la obra del pecado. Hay tres palabras que la Biblia usa para referirse al pecado. Y también su contraparte, hay tres palabras que este texto bíblico utiliza para referirse al acto del perdón. ¿Ya? Tres palabras para referirse al acto del pecado y tres palabras para referirse al acto del perdón. Entonces, ¿cuáles son esas tres palabras en estos dos versos para referirse al acto del pecado? La primera palabra encontramos en el verso 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. Esa primera palabra, transgresión. ¿Qué significa la palabra transgresión? Viene de la palabra hebrea peshá. Recuerda, querido amigo, querido hermano, que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y partes de la Biblia en arameo. Así que el texto que estamos leyendo está escrito en hebreo. Y esta palabra traducida por transgresión, que nos habla del acto del pecado, nos está hablando de la palabra peshá. Y cuando habla de peshá, de transgresión, peshá significa rebelión, abandono de Dios y implica un pecado voluntario. Transgresión o peshá, entonces, ¿qué significa? Abandono voluntario de Dios. Es un abandono voluntario de Dios. Es una rebeldía. Alguien rebelde, a alguien que tú le dices, no hagas esto, y entonces él lo hace. Cuando a tu hijo le dices, quiero que regreses a las 3 de la tarde, y el hijo rebelde regresa a las 5, desobedece. Ese acto de rebeldía, ese acto de pecado rebelde, de abandono de Dios voluntariamente, es referida por esta palabra peshá, que es traducida por transgresión.
Entonces, querido amigo, cuando hablamos de pecado, muchas veces nosotros hemos usado solamente el significado que pecado es transgredir la ley de Dios. O sea que si yo no incumplo la ley de Dios, no cometo pecado. No. Esa definición de pecado como transgresión de la ley involucra solamente un aspecto de lo que es pecado realmente. Pecado involucra mucho más que transgredir solamente la ley de Dios. Porque yo humanamente puedo tratar de cumplir, tratar de ser buen vecino, una buena persona, un buen padre, tratar de cumplir con los mandamientos, pero si estoy alejado de Dios, si estoy llevando un cristianismo a mi manera, si estoy queriendo vivir, digo, no, yo soy cristiano, voy de vez en cuando a la iglesia, voy a la iglesia en fechas importantes, voy a la fecha en el Día del Padre, el Día de la Madre y Navidad. No, me congrego solamente de vez en cuando, leo la Biblia cuando me acuerdo. Y de repente tu Biblia está allí en casa guardada, lleno de telaraña, empolvado, y de repente nuestra vida está igual, llena de telaraña y empolvada. Miren, les quiero contar algo interesante. Una vez, un pastor estaba predicando en una iglesia y una señora ya avanzada de edad, una viejecita, cada noche entraba a la iglesia con las manos levantadas orando y decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y así, domingo, lunes, martes, todas las noches ella entraba y decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Quita las telarañas de mi vida. Hasta que un día el predicador, cuando jueves o viernes, la viejecita estaba entrando y decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. El predicador también dijo, Señor, mata también a la araña. Porque mira, si nosotros a veces estamos solamente nosotros queriendo atacar, queriendo quitar esas telarañas de nuestra vida y no atacamos el problema en sí, ¿cuál es el problema en este acto de pecado en Peshá? Que tú has decidido voluntariamente alejarte, apartarte de Dios. Entonces, querido amigo, aunque tú no estés incumpliendo tal vez los 10 mandamientos, no estés transgrediendo la ley, pero estás alejado de Dios y estás viviendo tu cristianismo a tu manera, no como Dios te lo pide y no como la Biblia lo dice. Entonces, tú estás cometiendo peshá, transgresión, porque voluntariamente te has alejado y te has apartado de Dios o estás viviendo en un acto de rebeldía contra Dios. Entonces estás cometiendo peshá, estás cometiendo transgresión. Ese es el primer acto de pecado. Vamos a ver la otra palabra. Número 2. Usa la palabra pecado. Al final del verso 1, pueden verlo allí, dice, y cubierto su pecado. Esa palabra traducida por pecado en el verso 1 del capítulo 32 es la palabra hebrea hatá. ¿Ya? ¿Qué palabra? Hatá. Esta palabra hatá, traducida a pecado en este texto, hatá, es considerado como la acción de quien hierra el blanco y no cumple su deber. Entonces, ¿qué significa hatá? Este acto de hatá, imagínate, tenemos aquí un blanco, ¿no es cierto? Vamos a lanzar una flecha, está el blanco ahí, y si yo lanzo la flecha y no doy en el blanco, eso significa hatá. No dar en el blanco, no cumplir con mi deber, no cumplir con lo que yo tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren,
Pecado no solamente es transgredir la ley de Dios, pecado es ser rebelde a Dios, no querer regresar, vivir a tu manera, ¿no es cierto? Hemos visto en el Pesha. Pecado es abandonar a Dios voluntariamente. Pecado, en esta oportunidad, Hatá, significa no dar en el blanco y no cumplir nuestro deber. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu deber? Obedecer a Dios. Pero si no obedeces a Dios, no estás cumpliendo con tu deber, no estás dando en el blanco. Te estás equivocando, estás tomando malas decisiones. No estás dando en el blanco, quiere decir, no cumples con tu propósito, no cumples con el deber para lo cual Dios te ha llamado, para lo cual Dios te ha buscado, para lo cual Dios quiere salvarte y darte vida eterna. No cumplir con tu deber, no dar en el blanco, equivocarte, tomar la decisión equivocada, también es pecado, es hatá. Vamos ahora a la tercera definición de pecado. La encontramos en el verso 2. En la primera parte del verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La tercera palabra que va a definir pecado es iniquidad. Iniquidad viene del hebreo awón. Awón. Y awón significa distorsión moral, perversidad y culpa. Entonces, si tú sientes culpa, ¿no es cierto? Estás cometiendo este pecado awón. Si tú estás llevando una vida libertina, ¿no es cierto? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Si tú estás viviendo en libertinaje, si tú estás diciendo hay que comer hoy porque mañana puedo morir, hay que gozar hoy porque mañana no sé, entonces tú estás cometiendo este pecado de awón. ¿Por qué? Awón, ¿qué significa? Distorsión moral, una moral totalmente distorsionada. Bien te vas al libertinaje o bien te vas al otro extremo. Y nosotros tenemos que llevar una vida equilibrada, obedeciendo la palabra de Dios. Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que moralmente es aceptado, tiene que ser regulado por la palabra de Dios. La sociedad, la mayoría, ¿no es cierto?, la cultura no tiene por qué permear mi moral, no tiene por qué cambiar mi moral, mi carácter, no tiene por qué perjudicar. Yo tengo que serle fiel a Dios a pesar de la cultura, a pesar de las tradiciones, a pesar de las costumbres. Yo tengo que serle fiel a Dios. Y entonces, si mi vida está regida por costumbres, tradiciones, entonces, si mi moral está permeada por lo que la mayoría en la sociedad hace, muchos jóvenes, señoritas, dicen, pero si ellos lo hacen, pero si la mayoría es aceptada, no. Y aquí también entra que la cultura, el mundo, entra a la iglesia, el mundo, la cultura, la tradición, las costumbres ha entrado a tu vida y comienzan a tomar el lugar de Dios. Es más importante eso que serle fiel a Dios. Entonces, aquí tenemos las tres definiciones de pecado. Vamos a recapitular cuáles son. La primera, transgresión, rebelión, abandono voluntario de Dios. Luego tenemos pecado, que es considerado como quien no da en el blanco, no cumple su deber, no cumple su propósito, no cumple su meta, no cumple con su misión. Y luego la tercera palabra, iniquidad, que es distorsión moral,
perversidad y culpa. Las tres definiciones de pecado. Pero contrastando a esto, tenemos también tres definiciones de perdón que sobrepasa a estas tres definiciones de pecado. Vamos a ver entonces. La primera definición de perdón dice, es la palabra perdona. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Allí está la primera palabra traducida para perdón. Perdonada es la palabra hebrea nasá. Esta palabra hebrea nasá, traducida por perdón, significa levantar, llevar, quitar. Interesante, ¿no? Cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, está diciendo aquel cuya transgresión, cuyo abandono de Dios ha sido levantada, llevada, quitada. ¿Se dan cuenta? Para entender un poquito más. La otra definición de perdón la encontramos al final del verso 1. Dice, y cubierto su pecado. Cubierto. Esta palabra cubierto viene del griego kasá. Significa cubrir, guardar, cubrir y guardar, proteger, resguardar. Entonces, cuando la Biblia dice cubierto su pecado, Dios, ¿qué cosa ha hecho? Ha guardado, ha cubierto, ha tapado ese pecado. Y cuando Dios hace eso, Dios no se acuerda. El perdón de Dios es completo. El perdón de Dios, Dios olvida. Y aquí nosotros vamos a encontrar la tercera definición de perdón. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Ahí está la tercera definición de perdón. Una vez que Dios ha llevado, ha levantado, ha quitado tu pecado, lo ha puesto sobre Él, Él lo lleva. Esa cruz que Jesús cargó, esa cruz es símbolo de tu pecado, de mi pecado. Él llevó sobre Él tu pecado, tu culpa, tu iniquidad, tu transgresión, tu abandono voluntario, tu vida inmoral. Él lo llevó sobre Él en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser justificados por sus obras. O sea que en la justificación ya no tenemos que preocuparnos por lo que tú has hecho. Yo no tengo que preocuparme por lo que yo haya realizado. David no tuvo ya que preocuparse por haber cometido ese adulterio o por haber mandado asesinado a ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, he quitado tu pecado, he cubierto tu pecado. Estoy llevando sobre mí tu pecado. Ya no lo tienes tú, lo tengo yo, dice Cristo Jesús. Ahora dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. ¿Qué significa que Dios no culpa? Que Dios no carga tu pecado. Dios no carga tu pecado en tu cuenta. Dios no pone ese pecado ya en tu cuenta. Eso quiere decir que Dios no está recordándote. Cada vez que tú te equivocas, Dios no te saca esa relación, esa carta de pecado y te dice, mira, acá está, has cometido esto, ayer has mentido, has defraudado, has engañado, has hecho esto, a lo otro. No, Dios ya no se acuerda. Por eso dice acá, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. El hecho de que Dios no culpa quiere decir que Dios no agrega más pecados ya a tu carta de pecado, a tu relación de pecado, a esa lista de pecados, porque Dios ya lo ha agarrado así y lo ha botado en lo profundo del mar. Ya no se acuerda más. Ese pecado ya no hay para Dios. No existe para Dios porque Dios ya te ha perdonado. Pero aquí hay algo interesante, querido amigo.
para que Dios ya no cuente ese pecado en tu vida, para que ese pecado ya no exista, tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que sentir esa necesidad, reconocer. David lo entendió. Miren, ¿qué dice? Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Miren, David no tenía reposo. David no tenía descanso. Dicen, ni de día ni de noche. Su pecado estaba presente. Su acto de rebelión, su acto de haberse separado voluntariamente de Dios estaba allí. Lo atormentaba, lo afligía. Tanto era esa aflicción interior que se reflejaba en su rostro. Querido amigo, si tú no buscas el perdón de Dios, si no sientes esa necesidad de buscar a Dios, el pecado te va a carcomer por dentro. El pecado va a comenzar a destruirte por dentro. Por eso David dice, mientras callé, mientras no confesaba su pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Comenzó a envejecerse, comenzó a enfermarse, su rostro comenzó a decaer. Porque así es aquel que vive en pecado. Por eso Jesús vino a libertarte, vino a restaurarte, vino a tener un encuentro contigo porque quiere restaurar tu vida. Porque, querido amigo, vivir en pecado, vivir con eso adentro, en tu corazón, en tu mente, allí metido, el no querer confesar a Dios tu pecado, comienza a matarte por dentro. No puedes dormir, no encuentras paz, no encuentras consuelo, no encuentras tranquilidad. Porque tu pecado está allí, que te golpea y te golpea como un aguijón. Te dice, te hace recordar cada vez, te lo recuerda. Si tú buscaste a Dios, reconociste tu pecado, confesaste tu pecado, Dios va a darte su perdón. Y el perdón de Dios es completo. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios ya no te recuerda más eso. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínate, dices, mi verdor, dice, mi alegría, mi juventud se fue al tacho. Ahora solo vivo preocupado. Ahora solo vivo angustiado, desesperado. Es por eso que muchos a veces estamos sufriendo dolor de cabeza, parálisis facial, derrame. ¿Por qué? Porque esa angustia, ese pecado, esa culpa te atormenta, te carcome, te destruye. Acércate a Dios, regresa a Dios, vuelve a Dios. Él está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré, mi pecado te declaré. Una vez que David confesó, una vez que David le pidió perdón a Dios, aceptó su pecado, aceptó su culpa y confesó, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Acá están las mismas tres palabras. No encubrí mi perversidad, mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones, mi pechá, mi abandono voluntario de Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste el que no he cumplido con mi deber, no dar en el blanco, no he cumplido con mi misión, me he descarriado, me he perdido. Versículo 6 dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice, por tanto, dice, orará a ti todo santo
en el tiempo en que pueda ser hallado. Eso quiere decir implícitamente que habrá un tiempo en el cual buscaremos el perdón de Dios y no lo vamos a encontrar. Buscaremos que Dios nos perdone y el perdón de Dios no va a estar disponible. Querido amigo, ¿habrá un momento en la vida en que Dios ya no pueda perdonar? ¿Será que has sido demasiado lejos? ¿Habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? No existe. Dios puede perdonar todo tipo de pecado. Hemos visto hace poco el asesinato en la noticia de esa señora que se dedicaba a cambiar dólares. Yo te pregunto, ¿Dios puede perdonar a esos asesinos? Vemos en la noticia que un padre viola a su propia hija. Yo te pregunto, ¿Dios puede perdonar a ese padre? ¿Dios puede perdonarlo? Sí, pero para que Dios pueda perdonarlo, primero esa persona tiene que reconocer su culpa. Y cuando reconozca su culpa, su pecado, tiene que confesárselo a Dios, pedir perdón a Dios de corazón. Tiene que pedir perdón a Dios de corazón, de verdad. Mira, no nos da el tiempo, pero recuerda a Judas. Judas se arrepintió Judas. Buscó Judas el perdón de Dios. Mateo 27, 3 al 5. Pueden buscarlo después. Mateo 27, 3 al 5. Judas no sintió arrepentimiento. Judas sintió remordimiento. Judas, cuando vio que las cosas se salieron de control, ¿qué hizo? Fue al sacerdote y dijo: acá está el dinero, devuelvo el dinero y no quiero formar parte de eso. Pero no porque Judas se haya arrepentido, sino porque Judas lo que sintió fue remordimiento. Muchas personas hoy en día buscan el perdón de Dios por miedo a las consecuencias. Entonces, buscar el perdón de Dios tiene que ser por los motivos correctos, no por miedo a las consecuencias, sino porque yo siento de verdad la necesidad de mi culpa y de buscar a Dios. Arrepentirme. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es una transformación. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia en el Nuevo Testamento. Metanoia. Y de la palabra metanoia proviene la palabra metamorfosis. Ese cambio, esa transformación, donde un gusano feo, viscoso, ¿a quién le gusta el gusano? ¿A quién le gustan los gusanos? Son feos, horribles, viscosos. Pero ese gusano, a través de la metamorfosis, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte ese gusano? Feo y viscoso, desagradable. ¿En qué se convierte? En una hermosa y bella mariposa. Entonces, el arrepentimiento, la conversión, hace lo mismo contigo. Si tú buscas a Dios por los medios correctos, que es el arrepentimiento, el confesar tu pecado, no por miedo a las consecuencias, sino porque has reconocido tu pecado y lo has confesado a Dios, entonces estás arrepentido de corazón y de verdad, y Dios te va a otorgar su perdón, su paz, su gozo, su felicidad. Pero Judas sintió remordimiento, no se arrepintió. Tenemos también el caso de Caín. Caín tampoco se arrepintió. Caín buscó el perdón de Dios, pero por querer ganar cosas materiales, bienes materiales, por dinero. Cuando buscó después a su hermano y le dijo: regrésame la primogenitura. Pero no. Cuando tenemos, querido amigo, que buscar nosotros el perdón de Dios, no por miedo, sino tenemos que buscar a Dios porque realmente estamos arrepentidos, porque de verdad hemos reconocido nuestro pecado. Versículo 6 dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Querido amigo, esta noche es un tiempo de oportunidad. Hoy tenemos tiempo
para arrepentirnos y regresar a los caminos de Dios. Esta noche es una noche de oportunidad. No lo aplaces más. No demores. Acércate a Dios. Entrégale tu vida. Porque va a llegar el momento, el texto dice, mientras haya tiempo. Porque el tiempo de gracia va a terminar. El tiempo de gracia se va a cerrar. Apocalipsis 22:11 dice, cuando el tiempo de gracia se cierre, Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, siga siendo justo. El que es injusto, practique el pecado, porque el tiempo ya se ha cerrado, no hay más oportunidad. La oportunidad es hoy. Pero también la oportunidad se puede terminar hoy si nosotros morimos. Ya la oportunidad se terminó. Pero si tú sigues viviendo una vida de rebeldía, de pecado, también se puede terminar el tiempo de gracia para ti. Y eso se conoce en la Biblia como el pecado imperdonable. Si tú sigues practicando ese pecado, porque arrepentirte es dejar el pecado, alejarte de ese pecado, no seguir haciendo ese pecado. Pero si tú sigues haciendo ese pecado, sigues acariciando ese pecado, lo vuelves a cometer y no quieres dejar ese pecado, entonces llegará el momento en que tú, por estar allí no queriendo dejar ese pecado, habrás tomado una decisión de rechazar definitivamente a Cristo Jesús. Querido amigo, estás en un terreno peligroso si estás alejado de Dios. Vuelve. No digas de acá a 3 años, el próximo año, todavía me falta divertir, ya me voy a entregar a Dios. No, regresa hoy, porque mañana, pasado, puede ser demasiado tarde. Quién sabe, después nunca decidas más volver a Dios. El tiempo es hoy. Vuelve y regresa a Dios. Vamos a cantar el último canto de esta noche y vamos a decirle al Señor: Señor, quiero arrepentirme de corazón. Reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, reconozco mi transgresión, reconozco que te he fallado, que estoy alejado de ti, que no soy feliz. Quiero regresar. Señor, perdóname. Ayúdame. El Espíritu Santo de Dios está presto esta noche a trabajar contigo y ayudarte. Vamos a cantar esta última canción y vamos a decirle a Dios que Él pueda darnos su perdón, su gracia y su misericordia. Vamos a cantar. Cantemos. La última parte del Salmo dice: alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Porque cuando Dios te perdona, hay gozo, hay canto de júbilo, de alegría. Canta esta noche con gozo y alegría, porque tus pecados serán perdonados. Arrepiéntete y Dios te perdonará. Señor, junto a ti yo pude estar, contigo estuve, mas me alejé y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví a caer, mas no me puse y perdido fue mi existir. Dile a Jesús esta noche: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro.
tocando la puerta de tu corazón. Un soldado del lado más he perdido, y oí la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo no volveré a caer. Estuviste allí cuando te necesité, estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Sé que estarás con los brazos abiertos y conmigo otra vez, y yo iré al encuentro, me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Pues más seguro estoy en tus brazos que lejos de ti. Acompáñame en esta oración, querido amigo. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Porque esta noche hemos podido entender y comprender, Señor, que para recibir tu perdón, primero tenemos que reconocer nuestra culpa, nuestro pecado. Reconocer que estamos actuando y viviendo separado y alejado de ti, oh Dios. Ayúdanos a reconocer nuestra condición de pecador, nuestra necesidad de tu perdón. Ayúdanos a arrepentirnos de verdad, no por miedo a las consecuencias, no por querer conseguir algo, sino simplemente, Señor, por buscar tu perdón y estar en relación contigo una vez más. Bendice, Señor, a las personas que han escuchado en este momento y que van a escuchar este mensaje después. Que puedan, Señor, sentir esa necesidad de buscarte, de decirte como David: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Bendícenos, guíanos y condúcenos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta mañana. Hasta mañana.